Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos ver cómo es la demanda de agua de los cultivos en la agricultura. La agricultura es una de las principales producciones demandantes de agua. Cerca del 70% del consumo promedio mundial es utilizado en los cultivos. La cantidad total de agua que necesita un cultivo determinado para realizar la evapotranspiración y la construcción celular, desde la plantación hasta la cosecha, en un régimen climático específico, varía entre las diferentes especies vegetales. Hay especies que demandan algunas más que otras, principalmente es el estado de la especie en estado de pequeñas, ¿no? Plántulas que no cubren totalmente el suelo, que no tienen mucho desarrollo en altura, la demanda es bastante baja, ¿no? Eso se le denomina casé, hay una constante que va cambiando cuando va avanzando en el estado de la planta, que define la demanda de la planta. Y por otro lado también es el clima, ¿no? el estado climático, dependiendo de la época del año y dependiendo del día, de la temperatura, del viento, de la demanda atmosférica. Desde un enfoque productivo, el suelo o los grupos de suelos que se pueden encontrar en una parcela de tierra son el soporte de anclaje para las raíces y proveedores de agua y nutrientes para las plantas que crecen en ellos. Los suelos pueden tener mayor o menor retención de agua, de acuerdo a la textura, si son arenosos, si son francos o arcillosos, por un lado, y por otro lado es el perfil del suelo, la profundidad del suelo, que a veces está limitado por algún impedimento, como tosca o como compactación. Que es importante también, ¿no? Que define, que hace que el suelo que tenga menor desarrollo y que las plantas no puedan profundizar. En cuanto a la especie, hay especies que pueden llegar hasta una profundidad en el suelo, que no sé, por ejemplo, trigo a unos 60, 70 centímetros de profundidad, con eso le alcanzaría, y un maíz necesita más de 1 metro, ¿no? para tener una buena provisión de agua. El riego es la aplicación artificial de agua al terreno, con el fin de suministrar a las especies vegetales la humedad necesaria para su desarrollo. Esta práctica, que permite dotar de agua en la zona radicular al cultivo para que los nutrientes del suelo lleguen a las raíces diluidos para ser absorbidos y transportados a todas las partes de la planta, cuenta con diferentes métodos. Tecnologías, ahora lo último es, por ejemplo, en pivotes tener variación de riego a nivel del pivote, ¿no? A nivel de aspersores, para tener un riego diferencial. Y en goteo lo más novedoso es el riego subterráneo, el riego por goteo subterráneo, que está compitiendo en algunos casos en cultivos, por ejemplo caña de azúcar, está compitiendo con el pivote. Es una tecnología que promete, que es interesante, ¿no? Cuando el suelo no tiene la cantidad suficiente de agua o no es oportuna su disponibilidad por medio de la lluvia o de fuentes naturales, se hace necesario el riego. El sistema de riego depende del tipo de suelo, del cultivo, de la cantidad de agua necesaria, de la mano de obra disponible y de los recursos económicos, ya que un sistema de riego supone una inversión considerable en el negocio agropecuario, al tiempo que implica un costo de mantenimiento. Primero hay que hacer un balance, ¿no? De costo-beneficio. Obviamente que con riego se aumenta el nivel de producción, se estabiliza la producción de los cultivos y a veces se mejora la calidad. Eso lleva a una inversión inicial en equipos, en estudios, en perforación, luego un costo de funcionamiento a través de energía eléctrica o de combustible, mano de obra, y por último es el balance con el valor, ¿no? Con el valor agregado. En nuestra zona el riego es solamente suplementario, porque tenemos una importante cantidad de agua provista por lluvia. Generalmente los veranos suele haber un déficit y por eso el maíz, que es el cultivo que se riega
en mayor medida en la zona, no llega a los rendimientos potenciales, porque no alcanza con el agua de lluvia. Si bien los rendimientos están por encima de los 8.000 kilos, ¿no? Entonces el productor piensa en invertir en un equipo de riego, en todo esto para regar, y para poder sacar 12 o 15.000 kilos, la diferencia, la brecha es muy chica. Eso lleva a que muchas veces no se haga la inversión. Más hoy con el precio del combustible. El combustible tiene mucho costo y los equipos demandan mucho combustible. Uno de los sectores que más ha avanzado en el desarrollo y aplicación de la ciencia en Argentina es el agrícola. Las empresas, mediante sus centros de investigación, generan mejoras continuas sobre los cultivos. En las últimas décadas se han registrado progresos en las líneas de investigación, orientados al aumento de los rindes, la mejora de la calidad y respuesta eficiente a diferentes adversidades sanitarias y ambientales, capaces en algunos casos de lograr rendimientos más estables en situaciones de estrés hídrico. Tienen un rendimiento más estable en épocas de menor demanda. Por otro lado, también se están ajustando la densidad de siembra. El productor está ajustando la densidad de siembra a perfiles más someros, ¿no? Cuando hay toscas cercanas a la superficie, lo que hace es, a través de dosis de densidad variable, disminuye la densidad para que el cultivo no sufra tanto estrés en época de sequía. Bienvenido sea si hay especies resistentes a la sequía y con rendimientos estables, porque habría una menor demanda de energía para regar, ¿no? Igual está la herramienta de riego, está disponible, está para hacer los estudios de inversión y bueno, seguramente algún productor le cierre y pueda hacerlo. Después de ver la importancia de conocer la demanda de agua de los cultivos, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la UNICEN por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan los invitamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a conocer un poco más sobre bienestar animal.